Buenos días. Hoy les hablaré sobre un tema crucial. En el mundo digital, las asociaciones con la piratería tecnológica. Veremos cómo se da, sus tipos, sus efectos y qué leyes intentan combatirla. Nosotros somos los Chiques Brothers, con mi persona, Gustavo Galarza, Cristian Pérez, Daniel Mamani, Elías Calle. Una introducción. La piratería tecnológica no solo es bajar un programa gratis. Es una red compleja que afecta a industrias enteras, desde creadores de software hasta gobiernos. El objetivo de esta investigación es entender quiénes participan, por qué ocurre, cómo se propaga y qué hacen las leyes para detenerla. Imaginen que crean un videojuego en su empresa y a la semana aparece gratis en internet. Esto no solo es injusto, es un delito. ¿Quién lo subió? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Qué consecuencias tiene? Aquí lo vamos a analizar. ¿Qué es la piratería tecnológica? Es el uso o distribución no autorizado de tecnologías protegidas. Incluye software, hardware o contenido digital. Atenta contra la propiedad intelectual. La piratería tecnológica se refiere al uso, copia, modificación o distribución de tecnología sin permiso de su creador. Abarca software craqueado, dispositivos falsificados o música y películas bajadas de manera ilegal. Todo esto está protegido por las leyes de propiedad intelectual. Hablemos de los tipos de piratería. Tipo de piratería de software es lo que son las copias no originales, las descargas de sitios ilegales, craqueo y distribución de licencias, uso masivo de licencias individuales. La piratería de software es la más común. Se da usando programas sin licencia, descargados desde sitios no oficiales, o compartimos claves de activación. Esto no solo es ilegal, sino que expone a los usuarios a virus y malware. En un caso simple es cuando descargamos alguna aplicación de la que tenemos que pagar por las claves de acceso y demás, y compartimos esa misma clave. Tipos de piratería en hardware. Lo que son las falsificaciones de dispositivos, modificaciones de firmware, la venta e importación ilegal de hardware. La piratería de hardware implica clonar dispositivos, modificarlos para evitar las restricciones, como liberar un celular para que funcione con cualquier otra compañía. Afecta la economía de marcas legítimas, representa un riesgo de la seguridad para los usuarios. Tipo de piratería: contenido digital, música, películas, libros, videojuegos. Plataformas de P2P, torrents, cuentas compartidas, afectan las industrias creativas y derechos de autor. La piratería de contenido digital incluye bajar películas, compartir credenciales de plataforma o ver series por streaming pirata. Aunque parece común, causa pérdidas millonarias a artistas, escritores y desarrolladores. En este caso, un ejemplo sería Magis. Saben que Magis usa, a pesar de decir que todas sus descargas son todas sus plataformas que muestra, en este caso toda su biblioteca de recursos, incluso los canales, los dan de manera gratuita. Esto es ilegal, ya que viola la propiedad intelectual de los que lo hicieron. Hablemos del marco legal. En esta parte analizaremos lo que es el marco legal internacional que regula la piratería tecnológica. Comenzamos con el Convenio de Berna, creado en 1888, uno de los primeros tratados que reconoció la necesidad de proteger las obras creativas, como libros, músicas o software, sin necesidad de registrarlas formalmente. Es decir, que una vez que tú creas algo original, ya tienes derechos sobre ello, en más de 180 países firmantes. Luego tenemos el acuerdo ATPIC o TRIPS de la OMC, que se firmó en 1994. Este acuerdo da un paso más y establece estándares mínimos de protección para la propiedad intelectual, pero además incluye mecanismos para resolver disputas comerciales internacionales por violación de derechos de autor. En 1996, el Tratado de OMPI de los Derechos de Autor modernizó la legislación, incorporando específicamente el entorno digital. Aquí ya se habla de software, bases de datos, distribución de contenido por medios electrónicos
cubriendo lo que hoy entendemos como piratería digital. Finalmente tenemos el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia del año 2001. Esto no se centra únicamente en la propiedad intelectual, pero es fundamental porque establece cómo los países deben cooperar para investigar los delitos informáticos. Entre ellos la piratería. Por ejemplo, si un pirata digital opera en un país pero distribuye contenido ilegal en otro, gracias a este tratado puede haber cooperación legal internacional. En lo que es el marco legal nacional, algunos ejemplos que en este caso por los países. A nivel nacional, cada país adopta estos acuerdos internacionales a sus leyes locales. Por ejemplo, en Estados Unidos encontramos la famosa DMCA, Digital Millennium Copyright Act, una ley que protege los derechos de autor en entornos digitales. Prohíbe no solo la distribución no autorizada, sino también la manipulación de protección con DRM, Digital Right Management. Estos candados digitales que traen los contenidos. También está en CFAA, que penaliza accesos no autorizados a sistemas informáticos. Y muchas veces se aplica cuando se hackea software con derechos. En la Unión Europea hay directivas como la 2001-29/CE que regula el uso legal de obras digitales, y la 2009-24/CE que protege los programas de ordenador como si fueran obras literarias. También el reglamento 2017-1128 permite a usuarios llevar legalmente sus contenidos como Netflix o Spotify a otros países sin usar VPNs o métodos ilegales. En España, además de su ley de propiedad intelectual, el Código Penal castiga con prisión hasta de 4 años a quienes distribuyan o vendan contenido pirateado, como software, películas o libros digitales. En Latinoamérica, varios países han actualizado sus leyes. Por ejemplo, México tiene la Ley Federal de Derechos de Autor, bastante sólida. Colombia con su ley de 1915 y Argentina con la ley 11.723. También contemplan sanciones por piratería de software o contenido digital. Cabe mencionar que en México ha bajado los sitios que distribuyen películas pirata o plataformas como Spotify o Steam, porque operan según las leyes. Esto para evitar que compartan el contenido ilegal. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual tecnológica. En el mundo de la tecnología, los derechos de autor protegen las obras originales como el software, el código fuente, la base de datos y todo el contenido digital que usamos a diario. Es decir, que protegen el esfuerzo y la creatividad detrás de lo que hace funcionar nuestros dispositivos y servicios. Por otro lado, la propiedad intelectual tecnológica va un paso más allá y garantiza, ¿no?, que los creadores de esta innovación digital tengan control sobre su uso y distribución. Esto significa que un desarrollador decide cómo se usa el software, quién puede acceder a él y bajo qué condiciones. ¿Por qué es tan importante esto, no? Porque el uso no autorizado del software viola directamente este derecho. Y esto no es solo un problema legal, sino que afecta directamente a la motivación y competitividad en la industria tecnológica. Si los creadores no pueden proteger su trabajo, ¿qué incentivo tendrían para seguir innovando o creando soluciones que beneficien a todos? Análisis de asociaciones con la piratería tecnológica. Es importante, ¿no?, analizar quiénes están involucrados y por qué sucede. Aquí tenemos una lista de los actores involucrados en la piratería tecnológica. Primero tenemos a los usuarios individuales, los cuales seríamos nosotros mismos, quienes a veces por desconocimiento o simplemente por conveniencia descargamos o utilizamos software de manera ilegal. Puede ser que hacemos esto para ahorrarnos algunos pesos o porque no sabemos que estamos haciendo algo incorrecto. Después tenemos los distribuidores piratas. Estos son los que activamente crean, ¿no?, y venden copias no autorizadas de un software. Ofrecen las licencias falsas o incluso modifican, ¿no?, el contenido original para hacerlo gratis. Luego tenemos las plataformas digitales.
que juegan, ¿no?, un papel crucial. Por ejemplo, pensemos en sitios web, foros especializados o redes P2P que sin ser los creadores facilitan enormemente la distribución de un software pirata. Estos son los canales por donde se mueve el contenido ilegal, ¿no? Y en la cima tendríamos la cadena de organizaciones criminales. Para ellos la piratería no es solo un fin, sino que es un canal, ¿no?, de ingreso importante, porque lo usan como un vehículo para distribuir malware o spyware. Factores que favorecen a la piratería, ¿no? ¿Por qué la piratería es tan persistente? Hay varios factores que la alimentan, ¿no? Uno de los principales es el alto costo del software original. Si lo comparamos con ingresos promedios de usuarios o empresas, especialmente en países en desarrollo como Bolivia, a veces es una barrera económica muy grande, ¿no? También hay una falta de educación digital. Por ejemplo, mucha gente simplemente no conoce, ¿no?, las implicaciones legales y las consecuencias de usar software ilegal. No saben que puede traerles problemas en un futuro. Otro factor es la baja fiscalización o las leyes poco aplicadas, sobre todo en entornos digitales informales. Cuando no hay un control efectivo, la piratería se siente como una actividad de bajo riesgo. Finalmente, tenemos la facilidad de acceso. Con uno o dos clics se pueden encontrar copias piratas a través de sitios web o redes sociales, lo que la convierte en una opción muy accesible para muchas personas. Relación entre la piratería y el cibercrimen, ¿no? Lamentablemente la piratería tecnológica es una puerta de entrada al cibercrimen, y es un hecho de que un software pirata suele incluir malware, ransomware o spyware. Cuando descargamos un programa gratis, en realidad estamos abriendo una puerta a que nuestro dispositivo sea infectado, nuestros datos sean robados o que nuestra información sea secuestrada. Además, los mismos grupos que distribuyen software ilegal muchas veces están directamente vinculados con delitos informáticos más graves, como el robo de datos masivos, fraudes en líneas y ataques a redes, ¿no?, de empresas o incluso de gobiernos. La piratería sirve como un mecanismo para financiar y ejecutar otras actividades criminales. También un riesgo que a menudo se subestima es que usar software pirata aumenta, ¿no?, drásticamente el riesgo de vulnerabilidades. Estos programas no reciben actualizaciones oficiales ni soporte técnico. Esto significa que cualquier fallo de seguridad o algún error que se descubra nunca va a ser parchado en la versión pirata, dejándonos, ¿no?, expuestos a cualquier tipo de ataque. Bueno, continuando tenemos las organizaciones y grupos relacionados con la piratería. Una organización está la Alianza Chilena de Ciberseguridad, donde ellos tratan de hacer evidente a los ciudadanos. Bueno, continuando tenemos las organizaciones y grupos relacionados con la piratería. Bueno, tenemos la Alianza Chilena de Ciberseguridad, una organización que en sí trata de hacer evidente a los ciudadanos, a las empresas, a las administraciones públicas y a todo tipo de organización vital y que es donde sea necesario proteger la información del mundo virtual, ya sea de carácter financiero, profesional o personal. Bueno, su objetivo de esta organización es cooperar con las autoridades en materia de ciberseguridad, así como generar nuevas redes de contacto y alianzas internacionales. En la Argentina Cibersegura
Es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a crear un espacio digital más seguro a través de actividades de concienciación destinadas a diferentes públicos de interés. Entre sus múltiples acciones se encuentran las charlas que hacen en las escuelas para los estudiantes en sí a partir de los 7 años, en sí con el fin de fomentar el uso seguro y responsable del Internet. En la Asociación de Internet de México es donde la ciberseguridad es uno de sus principios más destacados. Bueno, concretamente el Internet para que les sirva en sí como herramienta para la seguridad sin afectar a los derechos fundamentales. Una de sus principales iniciativas es el sello de confianza, que en sí es un distintivo que otorga a sitios web de organizaciones, instituciones o personas comprometidas con la generación de confianza en línea. Después tenemos al ASI de Ecuador, donde su misión en sí significa la misión de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, que en sí ellos promueven y difunden la conciencia en ciberseguridad en su país, y para ello brindan educación, capacitación y recursos a individuos, a las empresas y a las instituciones. Ellos se esfuerzan por impulsar en sí la adopción de buenas prácticas y soluciones innovadoras para proteger los archivos digitales y en sí garantizar la privacidad en el mundo digital. En el CCB en Bolivia, en sí es el Centro de Ciberseguridad de Bolivia, donde asisten con ciencia, capacitan a los ciudadanos y profesionales en todo relacionado con la seguridad de la información a través del desarrollo de actividades de análisis, donde estos procesos y tecnologías están diseñadas en sí para gestionar el riesgo del ciberespacio. La sede de este centro de expertos se encuentra en La Paz. Después en el CCI de España es el Centro de Ciberseguridad Industrial, que es el punto de encuentro de los profesionales y las entidades público-privadas, donde trabajan para mejorar el nivel de ciberseguridad de la industria. Además, es la referencia internacional para el intercambio de experiencias y conocimiento, así como para la dinamización de los sectores involucrados en este ámbito. Su misión de esta organización en sí es impulsar y mejorar la ciberseguridad industrial. En los casos de estudio y el análisis legal en sí, es donde la piratería tecnológica en sí ha afectado a diversas empresas a nivel mundial. Y están generando en sí demandas legales y sanciones significativas, donde a continuación veremos casos de estudio, estudios de casos que ilustran las consecuencias de la piratería. En los casos de empresas afectadas por la piratería, tenemos un caso donde es el Microsoft y la piratería de software en China, donde en sí el Microsoft ha sido una de las empresas más afectadas por la piratería de software, especialmente en China, donde hasta el 70% del software utilizado en 2018 era ilegal. En sí esta compañía implementó medidas como sistema de verificación de licencias y demandas contra distribuidores legales, pero en sí la piratería sigue siendo un desafío en mercados donde los precios del software original son altos en relación con el poder adquisitivo local. Como caso 2 tenemos el Nintendo versus distribuidores de ROMs ilegales, donde por ejemplo en 2019 Nintendo demandó en sí a los sitios web Lover ROMs y Lover Retro por distribuir copias ilegales de sus juegos. Como resultado, sus operadores de estos sitios fueron condenados a pagar 12 millones de dólares en daños. Este caso en sí ejemplifica cómo las compañías están utilizando el sistema legal para cerrar plataformas que en sí facilitan la piratería de videojuegos. En el caso 3 tenemos el Adobe y la lucha contra la piratería en América Latina. Acá Adobe ha tomado en sí medidas drásticas contra la piratería de software, particularmente en América Latina, donde se estima que más del 50% de los programas de diseño gráfico son versiones no autorizadas.
Por ejemplo, en 2022 Adobe implementó un sistema de autenticación en la nube. ¿Esto para qué? Para dificultar en sí el uso del software pirateado y para que puedan reducir la piratería en un 20% en algunos países. Demandas y sanciones legales contra la piratería tecnológica. Las demandas y sanciones legales buscan castigar el uso ilegal de tecnología. Se aplican multas, prisión y cierre de sitios web, protegen los derechos de autor y fomentan el uso legal de software. Ahora vamos a hablar de algunos casos conocidos donde las leyes actuaron contra la piratería digital, mostrando cómo se están aplicando sanciones a quienes infringen los derechos de autor. Caso Megaplot. Uno de los casos más conocidos fue el Megaplot, un sitio muy popular para compartir archivos. Su fundador, King Dotcom, fue arrestado por el FBI. Se lo acusó de facilitar la distribución ilegal de películas, músicas y software. Se estima que causaron más de $500 millones en pérdidas a la industria del entretenimiento. El sitio fue cerrado y King Dotcom sigue en litigio. Otro caso muy sonado es el de Pirate Bay o la Bahía Pirata, un portal muy usado para descargar archivos torrent. En 2009 sus fundadores fueron condenados a prisión y a pagar $3.600.000. Sin embargo, el sitio sigue funcionando gracias a dominios espejos, lo que muestra lo difícil que es acabar con estas plataformas. Caso Apple vs Cytar. En este caso, Apple demandó a Cytar, una empresa que vendía computadoras con macOS instalado sin autorización. Apple ganó la demanda y Cytar tuvo que cerrar. Esto sentó un precedente importante sobre la protección del software propietario. Impacto de las regularizaciones en la reducción de la piratería. A pesar de estos casos, también es importante ver cómo las leyes han tenido un impacto positivo en la lucha contra la piratería. Ley DMCA en Estados Unidos. Desde que se aprobó DMCA, ha aumentado el bloqueo de sitios piratas y se ha iniciado más acciones legales contra quienes distribuyen software ilegal. Regulación europea. En Europa, una nueva normativa obligó a las plataformas como YouTube a identificar y eliminar contenido protegido. Esto ha ayudado a reducir el acceso a contenido pirata. Estrategias de las empresas. También empresas como Microsoft o Adobe han cambiado su forma de distribuir su software. Ahora usan modelos de suscripción en la nube como Office o Adobe. Esto hace más difícil que los usuarios activen software ilegal. Nuevos desafíos. Aún así, la piratería sigue evolucionando. Ahora usan redes peer-to-peer y VPNs para ocultarse, lo que representa un gran desafío para las autoridades. Propuestas y soluciones. Entonces, ¿qué se puede hacer para reducir la piratería? Una de las claves es ofrecer alternativas legales accesibles como software gratuito o versiones de prueba con funciones limitadas. También es importante educar a las personas, especialmente a los jóvenes, sobre los riesgos legales y de seguridad que implican al usar software pirata. Las empresas y el gobierno deben trabajar juntos, no solo para aplicar leyes, sino también para crear soluciones tecnológicas que protejan el software, como licencias digitales y sistemas de autentificación. Además, el software libre o de código abierto puede ser una gran alternativa para que no puedan pagarlos. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, para finalizar el tema, la piratería tecnológica es un problema global que afecta a la economía, a la ley y también a la ciberseguridad. Si bien las leyes han avanzado, todavía queda mucho por hacer para que se apliquen de forma efectiva. Como estudiantes y futuros profesionales, es nuestra responsabilidad promover el uso legal de la tecnología, conocer las leyes de propiedad intelectual y aplicar buenas prácticas. Solo así se podrá reducir el impacto negativo de la piratería y construir una cultura digital más eficiente y segura.